supuesto que es diferente. He tenido varias etapas en mi vida en el aspecto profesional bastante interesante. La primera vocacional, pues 20 años de ejercicio profesional como enfermera en una unidad de medicina interna, que es una especialidad que me apasiona por muchos motivos, no solamente porque me gusta esa especialidad, sino también por motivos familiares, que lo dejamos aquí, si queréis, en otros momentos os lo cuento, pero tienen que ver con cosas de mi niñez, ¿no? Luego salté a la gestión sanitaria, me interesaba sobre todo la triple o casi cuádruple función que tenía la enfermería, no solamente la asistencial, sino también la de la investigación, a la cual también me dediqué un tiempo, y la gestión. Fui la subdirectora de atención a la ciudadanía de un gran hospital, de Virgen Macarena, y luego directora de enfermería y atención a la ciudadanía de ese mismo hospital durante 3 años. Y de buenas a primeras pues di el salto al mundo sindical. Mundo sindical muy concreto, a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, que no es un sindicato cualquiera, es el más antiguo de España, el segundo más antiguo de Europa, con 135 años de historia. Es un sindicato de clase. Nosotros defendemos los intereses laborales de todos los trabajadores, independientemente de la profesión que tengan, ya sea, en el caso nuestro, que aquí nos compete a esta gran publicación que es la vuestra Redacción Médica, pues también a los médicos, a los enfermeros, enfermeras, a los técnicos, a los albañiles. Mira, me voy a otro tipo de profesión, ¿no? Y después, justamente en el momento que ni me lo esperaba ya, después de llevar 9 años y medio de secretaria general en Andalucía, la primera mujer en 125 años, tengo una llamada para formar parte de las listas de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, por mi provincia, que es Sevilla. No fue fácil la decisión, no fue fácil porque bueno, la vida sindical es apasionante. La lucha obrera, la lucha por los derechos de los trabajadores, esa es la parte más específica, pero también está la parte transversal, donde podemos influir con nuestras propuestas en la política y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto, no solamente del trabajador o la trabajadora. Y ha sido una decisión que no fue fácil, pero a la cual me alegro, porque es un cambio totalmente prosiguiendo con el mismo objetivo. Y el mismo objetivo es defender y poner mi granito a la arena para que los ciudadanos de España y las ciudadanas tengan una vida mejor. Y esa vida mejor pasa por tener un empleo de calidad, por tener salarios adecuados, por tener profesiones como la nuestra que nos pueden permitir que nuestros hijos e hijas, yo podría tener hijos, no los tengo, pero podría tener ya hijos en edad de universidad, que nuestras hijas, hijos enfermeros, enfermeras, por centrarme en esta profesión, pues no tuvieran que emigrar de su comunidad autónoma, como está ocurriendo, por ejemplo, la mía, en Andalucía, a buscarse un futuro. Y ese futuro no es otro que tener un trabajo digno, un contrato digno y con una oferta pública de empleo que sea lo suficientemente ágil, eficaz y eficiente para que tú tengas la posibilidad de tener tu plaza en propiedad y tener un proyecto de vida. Y me parece interesantísimo. Hoy decíamos que este es el lugar de la soberanía nacional donde se generan leyes, pero pasar de, como digo, de la lucha sindical a la lucha política siempre va a tener un mismo hilo conductor, que es pensar en los demás. La sociedad hizo mucho por mí, porque estudié por beca mi primera carrera. Yo hice luego psicología, soy licenciada en psicología y licenciada en Derecho. Pero la primera enfermería fue por becas. Si no, hubiese sido imposible en el seno de una familia tan humilde como de la que yo procedo. Y espero ponerlo, como siempre hago en todas las tareas que hago, ¿no? Y sin perder de vista que tengo un trabajo que me apasiona, el que amo, que es ser enfermera en el Hospital Virgen Macarena, en la unidad de medicina interna. Allí tengo mi puesto por oposición, soy funcionaria estatutaria y algún día pues pienso volver. Muchísimo. Mira, como enfermera el pragmatismo. Las enfermeras somos muy pragmáticas. Nos enfrentamos a tomar decisiones sobre la marcha en una situación complicada donde una actuación nuestra puede salvar la vida de una persona o tener un desenlace fatal, ¿no? Los cuidados, que es el eje básico de nuestra profesión, los cuidados. Y los cuidados que tenemos que tener a la hora de poner encima de la mesa todas aquellas reglamentos, leyes, directrices que de alguna manera, y me estoy acordando ahora mismo de tantas cosas como por ejemplo de nuestros mayores, ¿no? Nuestros mayores que viven una situación muchas veces con pensiones que gracias al Pacto de Toledo y a la revalorización de pensiones según el IPC, es la última norma que se aprobó en la anterior legislatura, apoyada por la UGT, que está, si ves, está muy imbricada, pero es necesario a través de esos cuidados y ese pragmatismo dar soluciones ahora a la gente que lo está pasando mal. Y hay mucha gente que lo está pasando mal y yo creo que con las políticas, estoy convencida que las políticas del Partido Socialista son aquellas que inciden en mejorar la vida de los ciudadanos. Y luego, como sindicalista, la lucha constante, tenaz, sin perder tiempo, de ver que tú, por ejemplo, y te pongo seguro te va a venir a la cabeza, el convenio de metal de Cádiz, lo recordarás por las imágenes,
era una situación muy complicada y esa lucha, esa presión, ese saber negociar, la negociación es muy importante, ha conseguido mejoras en estos últimos 5 años que yo creo que son históricas. Entonces, combina esas dos facetas y yo creo que intentaré, dentro de mi humildad, dentro de mi escaño y de la humildad, de ser una diputada que dé a la sociedad, dé a su provincia, Andalucía, no se me puede... Como esto está grabado ya, podrán ver el acento andaluz que tengo, y a mi país, que es España, del cual estoy muy orgullosa de ser española. Yo no solamente diría en el Congreso, yo diría en todas aquellas instituciones que sirven para tener, al final, tomar decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Digo por la visión que tenemos de las situaciones que nos rodean y de nuestra formación. Yo a Elvira la conocí un día porque me dijeron es la única enfermera que hay. Somos de dos partidos totalmente opuestos, pero yo creo que esta legislatura debería de imponerse el respeto, porque si faltamos el respeto unos a otros, estamos faltando el respeto a la ciudadanía. Y claro que sí, yo soy muy pro enfermera, yo creo que la enfermería está llamada a tener posiciones muy protagonistas en estos años lo que viene, y por una sencilla razón. No es que se esté invirtiendo ahora la pirámide de población, ya llevamos muchísimos años. De la década de los 90 se hizo varios estudios demográficos donde la pirámide estaba totalmente invertida y hace falta más profesionales especialistas en cuidados. En los cuidados que hagan que nuestra vida, en las fases que estamos altamente dependientes, nos puedan cuidar con esa profesionalización. En principio, más que hablar de competencias, que sí, que están bien, que tenemos que tener más competencias, pero yo diría que esto hay que matizarlo. Está muy bien, el papel lo soporta todo. Lo digo que tengo 33 años de servicio. Tú puedes poner en el papel lo que tú quieras. El PP ha gobernado, está gobernando comunidades donde tiene legislación que le compete a él, precisamente la mía, y por otro lado también ha gobernado España durante determinadas legislaturas. Está muy bien hablar siempre de lo mismo, pero luego no existe un acompañamiento legislativo y presupuestario. Y las enfermeras y los enfermeros no nos negamos a tener más competencias. Y te pongo un ejemplo muy claro. En Andalucía, que gobierna el Partido Popular, se hizo una figura que era la de la figura de la enfermera de atención de la primera consulta en atención primaria. Pues es una idea buena, magnífica. Todo sin que se le reconozca jurídicamente, con una inseguridad jurídica tremenda, ya sabes de lo que puedo hablar un momento, de que esté invadiendo otras competencias. Y segundo, sin que eso no tenga una contraprestación dineraria. Eso es lo que nosotros estamos en contra. La enfermería tiene que tener más competencias, pero tiene que tener una legislación que se apruebe con un acompañamiento presupuestario, porque somos el eje del cuidado, somos el eje del funcionamiento incluso de situaciones que en primaria podemos asumir, pero siempre, 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 siempre que tenga ese acompañamiento legislativo. Fue un éxito total. No sé si que eres muy joven, recordarás la figura de la enfermera de enlace, que luego se llamó gestora de casos, que era aquella enfermera que seguía la continuidad asistencial cuando un paciente era dado de alta en atención especializada, en atención hospitalaria, a la atención primaria, para que no existiera una disrupción. Ya han funcionado bien, pero costó el ponerla en práctica, costó porque digo que todo necesita respaldo jurídico. Te lo digo como letrada, todo necesita respaldo jurídico si no tenemos un verdadero problema. Sí, pero mira, yo me gustaría aclarar que hay muchas de las cosas que se pueden hacer por leyes que son estatales, pero existe mucha autonomía por parte de las comunidades autónomas. Si tú vas al Servicio Catalán de Salud, o por ejemplo comparas con el servicio Osakidecha o Osasumidea, que son 17 comunidades autónomas, dimanante de la Ley General de Sanidad, en este caso la Constitución Española, el artículo 43, bueno, todo el bagaje jurídico que tiene todo esto, hay muchas funciones que tienen que poner en marcha las propias comunidades autónomas. No nos equivoquemos. Todos los temas sanitarios, la mayoría de ellas, salvo excepciones, están totalmente transferidas a las comunidades autónomas que pueden legislar. Y nosotros, por supuesto, en nuestro programa llevamos fomentar la profesión enfermera y sobre todo la estrategia de cuidado, que es fundamental. Porque tú le dices a la gente de la calle, está costando, pero ya cuesta menos. ¿Quién es tu médico de primaria? ¿No? Pues se llama don José, no sé qué. Y ya saben identificar quién es su enfermera de primaria. Y también abogamos porque existan enfermeras. Nosotros lo hemos pedido desde el punto de vista sindical en Andalucía, que existan enfermeras en los colegios. Volvemos a decir competencias transferidas, porque es muy importante, porque es la primera barrera de detección. Y yo desde aquí, para que no se me pase, porque quiero poner en valor
la labor de la enfermería y de todos los profesionales de la sanidad en esta maldita pandemia que hemos sufrido. Yo creo que si no se pone en valor lo que ha hecho la enfermería de este país, porque más del 80% de la población se ha vacunado completamente. Eso es un hito, en comparación con otros países europeos. Y solamente pregunto, ¿quién ha vacunado? ¿Quién ha vacunado, no? Es decir, creo que estamos en un momento de oportunidad. Hay que sentarse a hablar con los colegios profesionales también y que sobre todo con sindicatos como, me vas a permitir, porque todavía no me he quitado, con sindicatos como UGT o también como Comisión Obrera, que son sindicatos de clase y que tienen muy claro que es una profesión de que tiene que avanzar. Yo espero que haya gobierno de coalición de izquierda, eso es fundamental, lo espero, lo deseo y estoy convencida de colaborar, pero no solamente por este tema que para mí es muy importante, muy importante, porque la mayoría, no solamente por mí, sino sino que tengo muchos compañeros y compañeras enfermeras y que desde luego es tremendamente, es un clamor, ¿no? No es de ahora, hace muchísimo tiempo, ¿no? Entendemos esa clasificación previa con 4 años de grado, con un máster posterior y con la posibilidad de doctorarse, ¿no? Yo, la anécdota que te puedo contar, que soy de la promoción 87-90, que era una diplomatura entonces, y yo me apetecía ser doctora, entonces hice la licenciatura en psicología. Ahora estoy con la tesis, todavía no la termina, la podía haber hecho en derecho también, pero ya sabes en todos los líos que está metido imposible, ¿no? Pero que esa reclasificación es necesaria ya y desde luego pondremos a escuchar a los colectivos, que es fundamental. También quiero romper una lanza a favor del gobierno de progresistas, socialistas y de la coalición, que ha sido también novedoso en este país, porque ha sido una legislatura muy complicada y estos temas, pues oye, son temas importantes, pero ha habido temas tan cruciales como que más de 120.000 españoles y españolas, de los cuales 14.000 han muerto a propósito del coronavirus. Situaciones muy complicadas que lo viví muy de cerca y duele recordarlo, ¿no? Duele recordarlo. No solamente de mejorar la ratio, es que tenemos un problema con la salud mental muy grave. Tenemos una alta incidencia y prevalencia de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, es decir, no solamente distímicas, por ejemplo, de neurosis, que pueden ser depresiones, ansiedades, sino de componentes que necesitan un tratamiento. Todos estudiamos en su día en la carrera las reformas psiquiátricas y es necesario aumentar el número de profesionales, no solamente de psicólogos y psicólogas, sino de especialistas de enfermería en salud mental y, por ejemplo, de psiquiatras infantiles, que sabemos que es un problema fundamental, que es una de las causas en determinados tramos de edad, que es el suicidio, que es un tema muy grave y que hay que abordar. La salud mental no puede seguir siendo la hermana pobre de la sanidad. Y es que la sanidad necesita, y quiero dejarlo muy claro, la vocación que tiene el Partido Socialista es que sea pública, universal y gratuita, como propugna la Ley General de Sanidad, la 14/1986 del 25 de abril, cuyo germen fue el artículo 43 de la Constitución, que deja muy claro que quien compete administrar la protección de la salud son los poderes públicos. Y por eso yo creo que tenemos que hacer ese screening, ese mapeaje de ver exactamente qué deficiencias hay. Y aumentar la oferta, se ha aumentado la oferta en determinadas especialidades MIR, para mí es fundamental. Hablaban de la escasez de médicos de determinadas categorías, sobre todo en la atención primaria, pero tenemos que ver que de los, no sé qué, cómo es el refrán, de los polvos los lodos, no me lío un poquito. Tuvimos un decreto muy complicado que fue el 16/2012, que fue aquel famoso de sostenibilidad y racionalidad, donde quitaron las tasas de reposición y caparon de una manera tremenda todas las plazas MIR también de enfermeros y las tasas de reposición. Hemos llegado a esta etapa y eso es algo que tenía que ver el Partido Popular, que tiene que promulgar más por una sanidad pública para que no existan problemas de una palabra que a mí me gusta mucho, que se llama no solamente igualdad, sino equidad. Que no porque tú vivas en un pueblo que tiene 24 habitantes, pues no tenga derecho a una sanidad pública gratuita y de calidad. Bueno, yo la verdad que como diputada que soy del nuevo cuño, yo a esos niveles ya de negociación entre los dos partidos me es más complicado. Me tengo que elevar muchísimo para ver. Los gobiernos de coalición son muy ricos porque luego tenemos que perfectamente hacer como encaje
de las posturas que tienen los diferentes, pero al final nos une lo mismo, que queremos lo mejor para España, una España plural, diversa, con calidad. Oye, ha visto ya la última cifra que nos dan, el de la cifra de crecimiento. Es cierto que el IPC todavía está elevado, sobre todo la subyacente, pero que si nos ponemos a comparar con el resto de países, España está creciendo y está resistiendo muy bien hasta anomalías que no se le puede todo achacar a un gobierno. Y que digo que me llevo estrenando, que no llevo ni un mes. No llevo ni un mes, pero bueno, con ilusión, verás, con ilusión, y sobre todo siempre está al lado del más desfavorecido. Por eso estudié enfermería, porque siempre que es más desfavorecido es entrar a una persona mayor con una categoría de medicina interna donde tienen una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca o sufren de una HDA. ¿Qué profesión tiene que ser de ponerte al lado de esa persona? Y eso es lo que yo quiero hacer aquí. Cuando cojas más rodaje, por lo mejor dentro de 2 años, si sigo por aquí, pues nos vemos otra vez, te doy una entrevista, digo, pues así ha sido el encaje. Pero esto poco a poco es negociar, hablar, consensuar, y eso es lo que yo traigo del sindicalismo. Negociar, hablar y pelear, ¿eh? Que también me he hecho a la calle. Es un perfil de todas esas profesiones que desde luego a una determinada edad la persona, pues son profesiones muy duras. A mí cuando me dicen eso de alargar la edad de jubilación, yo siempre lo dice uno que está en un despacho cobrando 300.000 euros al año, ¿no? Pero el albañil que se pone a 40 grados, que ya gracias a los sindicatos también se ha conseguido, y gracias a los partidos progresistas, legislar para evitar que se tenga esos golpes de calor a propósito de tener 40 grados, pues no es lo mismo el albañil, y si tú con 70 años te vas a subir el guincho, sé, ¿no? Hay profesiones que entendemos que son también del mundo sanitario, que puede haber una voluntariedad por parte del profesional a seguir, pero que más allá de una determinada edad son profesiones que están sometidas a mucho estrés, a turnicidades, porque los hospitales están abiertos 24 horas al día, ¿eh? Yo te puedo contar cómo eran mis turnos de 7 mañana, un descanso 7 tarde, 4 noches, es decir, tremendo, ¿no? Pero yo estoy convencida que poco a poco llegaremos a conseguir este tipo de mejora con iniciativas. Esperemos que ponernos de acuerdo con todos los grupos, no solamente serían los nuestros, sino que ahora son las mayorías, te obligan a sentarte y a consensuar. Y fíjate, te pongo el ejemplo quizás reciente, la jubilación anticipada de los policías locales, por ejemplo, que se consiguió a los 60 años, ¿no? O sea que poco a poco iremos conquistando. Lo que necesitamos es tener una legislatura por favor, sin sobresalto de tipo, sobre todo epidemiológicos, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el 2020 íbamos a vivir lo que vivimos? Y te lo digo como experta en salud pública, es que fue tremendo, que te llamaban los hospitales y la gente muriéndose, ¿no? Entonces esperemos tener una legislatura donde podamos llegar a consenso. Yo creo que los partidos políticos que estén a la oposición, por mucho que estén, cuando hay cosas buenas, no entiendo que tengan que votar en contra, y a sumar por este país maravilloso que es España, por su juventud, que se quede aquí, que encuentre trabajo, reducir la tasa de desempleo, aumentar los salarios, la calidad de vida, seguir revalorizando las pensiones con el IPC, es decir, seguir afrontando leyes como la ley Rider, la ley del teletrabajo, que ha permitido también muchos avances, y sobre todo dentro del marco, y esto, aunque no esté en el sindicato, y ahora estoy aquí, como nosotros nos hemos sentado con el Partido Socialista, con mi partido, todo en el marco del diálogo social. El diálogo social es lo más importante, es lo que ha hecho la diferencia de España con otros países. Las leyes tan bien aplaudidas fuera de España, no tan aplaudidas dentro, pero bien aplaudidas fuera de España, como por ejemplo te digo la reforma laboral, ¿no? Pues no lo sé, porque si te dijera otra cosa, mentiría. Las comisiones todavía, bueno, hay que esperar que haya gobierno, y esto nos parecería bastante arriesgado decir, bueno, y luego tiene que cambiar, ¿no? Hay que ver que se constituya el gobierno, que se formen las comisiones, y también puedo encajar perfectamente a lo que me he dedicado en los 10 últimos años de mi vida, que es trabajo, transición ecológica y transición energética justa, que es para que no se pierda empleo. Cambiamos para la sostenibilidad medioambiental, la digitalización. Son sectores en los que yo he trabajado muchísimo estos 10 años, pero bueno, eso se decidirá, quien tenga que decidirlo, y por supuesto, donde me pongan, quien me conoce sabe que soy bastante con el insomnio que arrastro desde hace muchísimos años, pues quiero trabajar por mi país, es lo que me mueve, trabajar por mi país, por los ciudadanos de la ciudad.